por lo menos todo tipo de escenas que uno puede leer y nuestra mente le pone como imágenes, ¿no? Lo pone como en contexto y empieza a buscarle y a tratar de enfocarnos en ese momento y de estar ahí. Y no sé qué pasa por tu mente cuando ves la escena de la crucifixión del Señor o cuando nos vamos un poquito hacia atrás y vemos al Señor tomando a los suyos allí para compartir con ellos la última noche, la última cena y luego como en una sobremesa llevarlos al huerto de Getsemaní y, y comenzar allí a entristecerse en gran manera, como dice allí en la oración en el huerto, apartándose un poquito del grupo más grande, tomando apenas a 3 ahí para que lo acompañen y pedirle que velen con él porque su alma estaba muy triste. Frases como mi alma está muy triste hasta la muerte. Como diciendo, acompáñenme en este momento porque de verdad me está costando, me está doliendo. En su humanidad el Señor Jesús estaba sujetándose a la voluntad del Padre, sufriendo como hombre, y aquel que nunca había cometido pecado estaba próximo a ser sacrificado como el peor de los pecadores. Entonces mi mente comienza a generar todo tipo de imágenes y mi corazón por lo menos comienza como a temblar y a no entender por qué me amaste así. Y pienso que todo el mundo desaparece a mi alrededor y solamente me enfoco en mí, aunque parezca egoísta, porque murió por mí, pero murió por vos también. Tenemos la tendencia humana de que cuando pensamos que lo hizo por muchos, como que diluimos la culpa. Murió por todos, dice la palabra. Sí, es cierto que murió por todos, pero pensó primero en vos, pensó primero en mí. Y aún en medio de su tristeza, de su agonía, de su dolor, de su sudor, como grandes gotas de sangre que caían a tierra, Él no dejó de un minuto de pensar en vos y de pensar en mí. Y de esto se trata hacer memoria. De esto se trata velar con Él. De no pasar por alto los acontecimientos. De poder ver en cada detalle tu nombre plasmado en la mente y en el corazón. En la mente de Dios y en el corazón del Señor Jesucristo. Esto se llama, y hay una sola palabra que encontramos en la Biblia para resumirlo, y de la cual hemos estado cantando esta mañana en todos los coros que pidieron, desde que empezamos. Gracia. Se llama gracia. Charis en el original. Es una palabra tan profunda y tan completa que se adapta a la circunstancia. Significa que en el charis de Dios, en la gracia provista por Dios, encontramos absolutamente todo lo que necesitamos desde el día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Charis. Allí encontramos amor, paciencia. Allí encontramos la benignidad de Dios. Allí encontramos el perdón, el favor, la fuerza para continuar, la provisión en el charis de Dios. Y yo te invito a que podamos ver esa gracia manifestada en Efesios. Vamos a leer un pasaje allí en Efesios capítulo 2. Ya hablamos de gracia. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Aparece esa palabra maravillosa, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, y aclara, ¿no? Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sos salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, otra vez, de su gracia, abundancia en la gracia de Dios, en su bondad, una gracia que se sigue derramando amplia, generosamente, para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Queridos hermanos, 2 veces aparece esa frase tan poderosa, tan potente, porque por gracia sois salvos. El apóstol está tratando de decirnos, ¿entendés lo que esto significa? ¿Entendés que mientras vos estabas camino a la perdición y aún habiendo decidido voluntariamente quizás una y otra vez darle la espalda a Dios, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él, aún nosotros estando muertos, aún habiendo escondido de Él nuestro rostro, aún tratando de ignorar a todos sus llamados, a toda su bondad, a toda su entrega, a su sacrificio hecho en nuestro favor, Él no dejó de amarnos y no dejó de buscarnos, y por gracia hoy estás sentado acá, y por gracia un día vas a estar sentado allá. Y la gracia de Dios es la que nos sustenta todos los días de nuestra vida. Es la gracia de Dios la que te saca de la cama cada mañana, es la gracia de Dios la que te viste, la que pone un plato de comida en la mesa. Es la gracia de Dios que nos inunda y nos envuelve y nos abraza. Y esa gracia es la que venimos a celebrar, pero esa gracia tuvo un precio. Y fue la cruz. Y otra vez aparece esa pregunta en mi mente. ¿Por qué me amaste así? ¿Por qué me amaste tanto? Y ahí empiezo a hacer agua. Y entiendo lo finito que soy. Y vuelvo otra vez a la raíz. Y digo, claro, es por gracia. Pero ¿quién puede explicar la gracia entonces? La gracia de Dios nos sostiene y nos sostendrá. Y un día hemos de disfrutar de ella y experimentarla allí en el cielo. Quizás tener una comprensión más amplia de lo que esto significa y de lo que ha significado para cada uno de nosotros. Pero quiero terminar con 3 acepciones o 3 conceptos que son para mí la gracia en esta mañana al rodear estos símbolos. Y a pesar de lo que yo soy, a pesar de que sigo siendo inmerecedor de su gracia, su gracia la veo en su misericordia todos los días para con mi vida. No solamente desde la cruz, sino todos los días. Le fallo al Señor continuamente, le fallamos al Señor continuamente, pero allí está su gracia manifestada en su misericordia. Su amor incondicional nos ama a pesar de nuestras miserias. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende absolutamente de nada que nosotros hagamos o de lo que querramos, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios que me alcanza todos los días, a pesar de mis tropiezos, de mis debilidades, de mis fallas, de mi infidelidad.
Su misericordia todos los días me alcanza, una expresión magnífica de su gracia. Veo su misericordia en su don perfecto y maravilloso de pasar por alto una y otra vez cosas en mi vida para continuar amándome. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice aquí el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, se sigue mostrando justo para con nosotros, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos los días nos sigue justificando. Pienso en el Señor Jesucristo mostrándose ante el Padre cada día cuando yo cometo la torpeza de ofenderle. Y el Señor mostrándose como mi abogado delante del Padre diciendo, yo pagué por él, esto es gracia. Y Dios lo mira al Hijo y en su cuerpo ve las marcas del pago que realizó en mi favor. Y soy perdonado otra vez. Y en tercer lugar veo su gracia en ese amor que es completamente incondicional. Primera de Juan 4:10, ¿quién nos recuerda este pasaje? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en esto consiste el amor. Pensaba y me acordaba, para mí la Cena del Señor es muy emotiva en muchos aspectos, sobre todo cuando uno ha sido criado, gracias a Dios, en un entorno familiar que conocían al Señor y donde de muy chico nos enseñaron a disfrutar de la Cena del Señor. Y créanme, creo que más de uno le pasa, cuando uno rodea la mesa del Señor, también uno se traslada a la presencia de Dios y dice, bueno, un día estaremos todos juntos otra vez celebrando. Y uno extraña ver a gente que ya no está con nosotros acá porque está en casa de nuestro Padre. Pero pensaba en mi abuela, pienso siempre en mi abuela Julia, una fervorosa mujer, y sus mensajes siempre fueron acerca de la gracia del Señor. De hecho, su Biblia que la rescató mi tío y se la quedó para él, uno de mis tíos, tiene con todo el tiempo marcada la palabra gracia. La abuela era una gran estudiosa de la gracia de Dios y siempre me decía, menos mal que voy a tener la eternidad para seguir estudiando la palabra, porque acá no llegué a terminar lo que significa esta palabra. Y querido, pensaba en esa frase y pensaba en su versículo favorito de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracia. Gracia manifestada en su misericordia, gracia que se manifiesta cada día en su don de pasar por alto, gracia en su amor incondicional. Y nosotros hoy, Él nos da gracia, algo que no alcanzamos a entender ni a explicar. Y vos fíjate cuán finitos somos nosotros, que lo único que decimos es gracias, gracias. Como dirían los chicos, suena flaca esa expresión. Pero somos tan limitados que no encontramos otra manera. Por eso el Señor en esta mañana no mira tan solo lo que puede expresar nuestros labios,
sino que Él está mirando lo que allí en el silencio y detrás de cada lágrima expresa nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por eso que no alcanzo a entender, pero que me trajo acá esta mañana, que me lleva a través de este camino, en esta vida. Pero es esa gracia la que un día me va a remontar como un barrilete para estar en el cielo con vos por toda la eternidad. Déjame soñar, déjenme imaginarlo de la manera que yo quiera. Yo quiero entender, quiero cada día entender un poquito más lo que significa su gracia en mi vida, y te invito a que vos puedas hacerlo cada vez que tengas la oportunidad. Porque esto es lo que nos sostiene firmes y ardientes, amantes de nuestro Señor. Disfruta este tiempo, disfruta esta mesa, que no hacen otra cosa que seguir hablándonos de su gracia, de su favor, de su don inmerecido para con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos seguir disfrutando de su presencia en nuestras vidas. El Señor es disfrutable y ojalá podamos entenderlo todos. Y a pesar de la situación que nos toque, disfrutémoslo, porque Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, de todo corazón te decimos gracias en esta mañana. Gracias por amarnos así. Gracias por mostrarnos un amor tan grande que no alcanzamos a comprender. Gracias porque al recorrer las páginas de este libro, tu santo libro, podemos encontrar y ver las evidencias de este favor, de este don tuyo, de esto que no merecíamos. Y no hacemos más que sorprendernos y emocionarnos. Pero gracias porque tú, sin pedirnos nada a cambio, solo por gracia nos lo has dado. Y nos invitas en esta mañana una vez más a que podamos disfrutarlo, porque lo hiciste por amor de cada uno de nosotros. Queremos disfrutar en esta mañana, Padre Celestial, de la obra del Señor Jesús. Es cierto que le recordamos en la cruz, en el sepulcro. Es cierto que nos emocionamos con su resurrección, su victoria sobre la muerte. Es cierto que le vemos ascendido a los cielos, pero en esta mañana también nuestra mente se recrea y se refresca al verlo sentado junto a ti. Y yendo un poco más adelante, viéndolo, viniendo a tener un encuentro con nosotros, a tomarnos para estar contigo para siempre y por toda la eternidad. Y mientras todos estos eventos suceden en nuestra mente, Padre, nuestro corazón se llena de expectativa y disfrutamos del Señor Jesucristo. Comenzamos a disfrutar de alguna manera de todo aquello que significa la cruz, de todo aquello que el Señor compró en la cruz por nosotros. Pero no podemos apartar su dolor, no podemos dejar de ver cómo tú lo desamparaste a Él para ampararnos a nosotros, cómo el cielo fue oscurecido y la tierra a causa del padecimiento del Señor Jesucristo. La corte celestial vistiéndose de luto porque tu Hijo estaba entregando su vida, su último suspiro sobre el madero. Y todo eso lo hiciste por gracia. Hoy tú, a pesar de todo esto, nos invitas a disfrutar. Y por eso estamos acá, bendito Dios. Porque aunque somos inmerecedores, lo mejor que podemos estar haciendo es rodeando esta mesa, haciendo una vez más tu voluntad, disfrutando de aquello que tanto te ha costado, la vida de tu Hijo, el Señor Jesús. Te amamos, bendito Dios, y deseamos de lo profundo de nuestro corazón que en esta hora recibas toda la gloria, toda la honra y el reconocimiento que tú solo te mereces, por lo que has hecho
por lo que haces y por lo que harás en cada una de nuestras vidas. Te alabamos de lo profundo del corazón. Oramos en el santo y precioso nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.